Hola, ¿qué tal, licenciada Carla López? Espero se encuentre muy bien. Les saluda Wendy Dayana Ordóñez Ordóñez, que se identifica con el número de carnet 1608024 del curso de Estrategias de Comunicación Lingüística de la sección 11. Es un gusto poderle compartir la leyenda del sombrerón de Miguel Ángel Asturias. Y sin más que agregar, vamos con la leyenda. Leyendas de Guatemala. En este caso hablaremos de la leyenda del sombrerón, de Miguel Ángel Asturias. En aquel apartado rincón del mundo, tierra prometida a una reina por un navegante loco, la mano religiosa había construido el más hermoso templo al lado de las divinidades que en cercanas horas fueron testigo de la idolatría del hombre, el pecado más abominable a los ojos de Dios, y al abrigo del tiempo de montañas y volcanes detenían con sus inmensas moles. Los religiosos encargados del culto, corderos de corazón de león, por flaqueza humana, sed de conocimientos, vanidad ante un mundo nuevo o solicitud hacia la tradición espiritual que acerreaban navegantes y clérigos, se entregaron al cultivo de las bellas artes y al estudio de las ciencias y la filosofía, descuidando sus obligaciones y deberes a tal punto que, como se sabrá el día del juicio, olvidábanse de abrir el templo después de llamar a misa y de cerrarlo concluidos los oficios. Y era de ver, y era de oír, y de saber las discusiones en que por días y noches se enredaban los más eruditos, trayendo a tal ocurrencia citas de textos sagrados, los más raros y refundidos. Y era de ver, y era de oír, y de saber la plácida tertulia de los poetas, el dulce arrebato de los músicos y la indispensable labor de los pintores, todos entregados a construir mundos sobrenaturales con los recados y privilegios del arte. Reza en viejas crónicas, entre apostillas frondosas de letra irregular, que a nada se redujo la conversación de los filósofos y los sabios, pues ni mencionan sus nombres. Para confundirles la suprema sabiduría, les hizo oír una voz que les mandaba se ahorraran el tiempo de escribir sus obras. Conversaron un siglo sin entenderse nunca ni dar una plumada, y dizque cavilaban en tamaños errores. De los artistas no hay mayores noticias, nada se sabe de los músicos. En las iglesias se topan pinturas empolvadas de imágenes que se destacan en fondos pardos, al pie de ventanas abiertas, sobre panoramas curiosos por la novedad del cielo y sin número de volcanes. Entre los pintores hubo imagineros, y a juzgar por las esculturas de Cristos y dolorosas que dejaron, deben haber sido tristes y españoles. Eran admirables. Los literatos componían en verso, pero de su obra solo se conocen palabras sueltas. Prosigamos. Mucho me he detenido en contar cuentos viejos, como dice Bernal Díaz del Castillo en La conquista de Nueva España, historia que escribió para contradecir a otro historiador. En suma, de lo que hacen los historiadores. Prosigamos con los monjes. Entre los unos, sabios y filósofos, y los otros, artistas y locos, había uno a quien llamaban a secas el monje, por su celo religioso y santo temor de Dios, y porque se negaba a tomar parte en las discusiones de aquellos en los pasatiempos de estos, juzgándoles a todos víctimas del demonio. El monje vivía en oración, dulces y buenos días, cuando acertó a pasar por la calle que circunda los muros del convento un niño jugando con una pelotita de hule, y sucedió, repito, para tomar aliento, que por la pequeña y única ventana de su celda, en uno de los rebotes, colóse la pelotita. El religioso que leía la Anunciación de Nuestra Señora en un libro de antes, vio entrar el cuerpecito extraño, no sin turbarse, entrar y rebotar con agilidad, midiendo piso y pared y piso, hasta perder el impulso y robar a sus pies como un pajarito muerto. Lo sobrenatural,
un escalofrío le cepilló la espalda. El corazón le daba martillazos, como a la Virgen desustanciada en presencia del arcángel. Poco necesitó, sin embargo, para recobrarse y reír entre dientes de la pelotita, sin cerrar el libro ni levantarse de su asiento. Agachóse para tomar del suelo y devolverla, y a devolverla iba cuando una alegría inexplicable le hizo cambiar el pensamiento. Su contacto le produjo gozo de santo, gozo de artista, gozos de niño. En esencia, la leyenda del sombrerón se da en un convento que se dedica al estudio de las artes, filosofía y las ciencias, olvidando así sus deberes religiosos. Entre ellos, un devoto conocido como el monje mantiene su fe. Un día, una pelotita entra a su celda, provocando en él una inexplicable mezcla de alegría y tentación. A medida que el monje interactúa con la pelotita, se da cuenta de su naturaleza diabólica, ya que finalmente la pelotita se transforma en el sombrerero del demonio sobre la cabeza de un niño, dando origen a la leyenda del sombrerón. Este relato resalta la fragilidad humana ante las tentaciones y la lucha constante entre el bien y el mal, subrayando las necesidades de vigilancia espiritual. La historia es un reflejo de cómo incluso los más devotos pueden ser desviados por tentaciones disfrazadas de cosas inocentes. A continuación veremos las palabras novedosas que encontramos en la leyenda del sombrerón. Y encontramos como primero a clérigo, hombre que tenía la primera tonsura. En la Edad Media, hombre letrado y de estudios escolásticos, aunque no tuviese orden alguna, en oposición al indocto y especialmente que no sabía latín. Como segunda palabra encontramos colose. Es una forma antigua de colarse, que significa introducirse a un lugar sin permiso o deslizarse por un espacio pequeño. Y como tercera encontramos a plácido, adjetivo de quieto, sosegado y sin perturbación. Sosegado, sereno, tranquilo, calmado, manso, suave